Hola, hola, espero se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy, que es la número 7, vamos a revisar la representación de números binarios en coma fija. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que en esta representación, o en realidad esta representación se va a aplicar a los casos en que tenemos números con partes fraccionarias. A continuación se presenta la conversión de un número binario con partes fraccionarias, ¿cierto? Tenía como 3C, pero ahí lo arreglamos. A coma fija. El número que vamos a trabajar es el 0,625 en decimal y lo queremos pasar a binario. ¿Qué debemos hacer? En realidad es algo muy parecido a lo que hacíamos nosotros cuando queríamos convertir un número, ¿cierto? Empezando a hacer divisiones por 2, o en realidad por la base del sistema para llevar nuestro número decimal a dicho sistema. En este caso lo que hacemos en vez de dividir es multiplicar. Multiplicamos el 0,625 por 2. Nos va a dar 1,25. Después le quitamos la parte entera, que sería ese 1, nos quedamos solamente con el 0,25 y lo multiplicamos de nuevo por 2. Nos da 0,5. Ahora le quitamos la parte entera, que en este caso es 0, así que no nos cambia nada, ¿cierto? Y multiplicamos ese 0,5 por 2, lo que nos da 1,0. Le quitamos la parte entera, nos queda 0,0 por 2, en realidad va a dar 0. Y si sigo así me va a dar siempre 0, ¿cierto? Van a ser un montón de ceros a la derecha de la coma, ¿cierto? Así que en ese caso no aportan. Vemos que en realidad yo podría entonces decir que 0,625 en decimal va a ser igual a 0,101, seguido de un montón de ceros, los que queramos nosotros, en binario. Puedo comprobarlo, ¿cierto? Podemos realizar la comprobación y ver que en realidad, para comprobarlo, lo que yo tengo que hacer es darle el peso a esos unos según la posición en que se encuentran. Recordando que a este primer dígito le damos un peso de 1, al siguiente de 2, después de 4, de 8, 16, y eso venía directamente del exponente, ¿cierto? Porque el exponente acá era 1, 2, perdón, 0, 1, 2, 3, 4, así. Para el caso de los exponentes que van hacia la derecha, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por eso vemos que en realidad nos queda 1 por 2 elevado a menos 1, más 0 por 2, que es la base del sistema, elevado a menos 2, más 1 por 2, que es la base del sistema, o en realidad elevado a menos 3, ¿cierto? Y seguíamos así con los demás ceros. Una forma más rápida, quizá, de convertirlos es decir, este 1 va a pesar un medio, ese va a pesar un cuarto, el otro un octavo, 1 dividido en 16, 1 dividido en 32 y así sucesivamente, ¿cierto? Para poder obtenerlo. Lo cual hicimos acá. Dijimos entonces que un medio más un octavo iba a ser 0,625. Podemos ver que de hecho nos da exactamente el número. Está perfecto. Pero esos son algunos casos. No todos los casos son así. No todos dan exactos. ¿Ya? Quiero saber si se entiende lo que acabo de explicar. ¿O hay alguna duda? Si es que hubiera, por favor, escríbame. Pueden poner un sí, un no directamente. Ya, muy bien entonces. Ahora, decía yo que esto aplica cuando nos da exactamente, ¿cierto?, el resultado y podemos de forma finita, por decirlo así, representar con un binario, con parte fraccionaria, ¿cierto?, nuestro número, lo cual no siempre ocurre, como podemos ver en este ejemplo. Miren, fíjense que en este ejemplo tenemos el 0,666, en este caso en base 10, y lo queremos convertir a binario. Aplicamos el mismo procedimiento donde decimos 0,666 por 2 nos da 1,332, le quitamos la parte entera, nos quedamos solamente con el 0,332, lo multiplicamos por 2, nos da 0,664. Ese número, su parte entera es 0, así que lo tomamos tal cual, lo multiplicamos por 2, nos da 1,328, le quitamos la parte entera, nos da 0,328 por 2, nos da en definitiva 0,656. Seguimos, ¿cierto? Con el número, como en este caso tiene parte entera 0, lo multiplicamos por 2 y nos da 1,312. Y en realidad podemos darnos cuenta que nunca terminan de aparecer 1. O sea, no va a llegar a un punto en que me den solamente 0, porque no va a dar exacto, ¿cierto? Y queremos ver si ese número en realidad se aproxima o no al que realmente debería ser, que sería un 0,665. Vamos a comprobarlo. Para eso le damos el peso correspondiente a cada uno de estos 1, ¿cierto? Nos va a quedar 1 por 2 elevado a la menos 1, después acá venía un 2 a la menos 2, pero no está, ¿cierto? Porque hay un 0, nos queda 2 a la menos 3, después viene otro 0, y después viene ese 2 a la menos 5, lo cual lo podemos resumir en un medio, un octavo,
y 1 dividido en 32. En definitiva nos da este número. Pueden ver que nos da 0,65625. O sea, está cerca, pero igual tiene un error, ¿cierto? Y en realidad, cada vez que nosotros representemos un número, por ejemplo, como de este tipo, que no nos va a dar exacto, va a haber un error, lógicamente. ¿Ya? No importa la cantidad de bits que yo ocupe, yo puedo ocupar 16, 32, la cantidad que yo quiera, y siempre va a haber un error. Va a depender del caso, porque podría darse la situación que en alguna aplicación no sea tan relevante, ¿ya? O que con una cantidad específica de bits que estemos cerca del resultado, esté bien. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si nosotros, por ejemplo, sacáramos 4 bits más? O en este caso me parece que vamos a hacerlo con 5, así que le vamos a poner 5. Ahí. 5 bits más. Vamos a verlo. Acá continuaba, de hecho, déjenme ver dónde quedamos. Quedamos en el 1,312. Acá. Seguimos, ¿cierto? Le quitamos la parte entera, nos queda 0,312, por 2 nos da 0,624. Después tomamos ese número, ¿cierto? Le quitamos la parte entera que es 0, ¿cierto? Da 0,624 por 2, nos queda 1,248. Seguimos después con el 0,248 por 2 nos da 0,496. Después 0,496 por 2 nos da 0,992. Y por último, dentro de los que estamos trabajando nosotros, nos queda 0,992, ¿cierto? Por 2 nos da 1,984. En definitiva, sacamos un montón de bits más, que serían 5 más, ¿cierto? Serían todos estos, 1, 2, 3, 4 y 5. Los ponemos de nuevo a la derecha, vemos que el número ahora debería acercarse un poco más. Vamos a ver qué tanto más. Le damos los pesos, ¿cierto? Este sería un medio, después vendría un octavo, después vendría uno en 16, uno en 32, ese sí está. Después vendría 1 dividido en 64, que no está, 1 dividido en 128, que lo consideramos, ¿cierto? Después vendría 1 dividido en 256, 1 dividido en 512, que tampoco está. Y por último, 1 dividido en 1024. Y ahí sí tenemos, ¿cierto?, todos los pesos correspondientes a las posiciones de esos 1. En definitiva, lo sumamos y nos da 0,665. 0,39, ¿cierto? Pero ya nos estamos acercando bastante. Fíjense que ahora nos da 0,665. Fallamos en 1 ahí, ¿cierto? En ese dígito. En una centésima. De hecho, en una milésima, si lo pensamos bien, ¿cierto? Y en el caso anterior teníamos que ya fallábamos recién ahí en la décima, ¿cierto? O sea, fallamos en la décima incluso. Por tanto, claramente, con agregar unos bits más, nos da un número más cercano al original, al que debería ser, ¿cierto? Que era el 0,666. ¿Ya? Por tanto, es más exacto nuestro resultado. Luego, ¿qué pasaría en los casos en los cuales yo quiero representar, digamos, un número como este? Acá tenemos un 12,3497. Importante mencionar acá que tenemos una parte entera y una parte fraccionaria. No le llamo decimal porque en realidad estamos trabajando con eso como un número decimal, ¿cierto? Pero una parte fraccionaria, que es menor que 1, por decirlo así. Queremos llevar eso a coma flotante, pero fíjense bien, usando una cantidad fija de bits. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Y les adelanto también, como les comentaba a sus compañeros del oro paralelo, que esta es una pregunta típica de prueba. Típico de prueba que yo les digo, obtenga la representación de este número como un número binario en coma fija, usando una cantidad de bits determinada, podría decir 12, 16, 10, los que les pidan en su momento. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero que vamos a hacer es representar o obtener la representación correspondiente a la parte entera. Para eso nosotros vemos que este 12 lo podemos pasar casi directo, ¿cierto? Si fuera un número más grande, quizás aplicamos ya sea la tabla que me permitía obtener la representación, ¿cierto?, del número en binario. Si fuera más grande aún, quizás lo hacemos en hexa, ¿cierto? Porque es más rápido. Y nos da en este caso que sería el 1100, que sería el binario correspondiente al 12, asumiendo que son números sin signo, porque acá no hemos hablado de signo, ¿cierto? A continuación obtenemos la representación de la parte fraccionaria usando la cantidad de bits restante. Como ustedes pueden ver, acá ya usamos 4 bits. Por tanto, si nos pedían 10, nos quedaría obtener simplemente 6 bits más, que se corresponden a la parte fraccionaria. Claramente esta representación va a tener un error asociado, ¿cierto? Porque lo más probable es que el 3497 no se represente de forma exacta, ¿cierto? Con esos 6 bits restantes que nos quedan por obtener. Pero lo vamos a realizar para ver qué nos da. Vemos que partimos con la parte únicamente fraccionaria, multiplicamos por 2, nos da 0,6994, volvemos a multiplicar por 2, nos da 1,3988, le quitamos la parte entera, nos da
3988 por 2 nos da 0,7976, el cual también multiplicamos por 2, nos da igual a 1,5952, le quitamos el 1, nos da 0,5952 por 2, por tanto va a ser 1,1904, ya nos falta solamente 1. Decimos entonces, 0,1904 por 2 va a ser igual a 0,3808. En definitiva, sacamos los 6 bits. Los agregamos entonces a lo que ya tenemos, así que nos va a quedar entonces 1100, los bits que están acá. Muy importante recordar que los bits van en este orden. Siempre el primero que sacamos es el primero que va a la derecha, ¿cierto? Como pueden ver acá. Ese 0 va acá, después ese 1 se corresponde con ese, después 0, después van los dos 1 y después un 0. Y esta representación que tenemos acá va a tener más o menos error. Obviamente va a tener un error asociado, como les digo, porque estamos limitando mucho la cantidad de bits. Pero sería para ese rango o para esa cantidad de bits la representación correspondiente. Y eso sería como representamos en coma fija. Y como les comento acá, ¿cierto? Dice importante. En el ejemplo anterior, dada la limitada cantidad de bits utilizada, existe un error relativo importante que va a depender del caso, ¿cierto? Aunque esto depende obviamente del contexto. ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo, si yo estuviera pesando, por ejemplo, personas, no sé, quizá containers, ya, de gran cantidad de toneladas, quizá una pequeña diferencia no hace gran problema. Sin embargo, para una aplicación, pensemos, no sé, de minería, donde estemos pesando algún mineral precioso, oro, plata, ahí ya incluso los gramos ya es mucho, ¿cierto? Así que va a depender del caso qué tan relevante sea y qué tantos bits yo requiera, por ejemplo, para guardar un número. ¿Sí? Así que eso sería para el caso de coma fija. ¿Dudas hasta acá? Vamos a dejar eso ahí por mientras. ¿Ya? Si es que no hay dudas, entonces continuamos con lo que sería representación en coma flotante. Ustedes pueden notar que en realidad se dice que coma fija porque la coma se deja ahí mismo, no cambia de posición, no la muevo, no la desplazo, ¿cierto? Sin embargo, en coma flotante ahí sí, pues yo voy a desplazar la coma para poder representar números muy grandes o muy pequeños o muy negativos, ¿me entienden? Eso es lo que voy a buscar, usando una cantidad de bits específica y limitada, porque si yo quisiera representar con precisión, supongamos un número, y ocupo simplemente binario, yo al final termino ocupando una cantidad gigante de bits para poder representarlo. E incluso nunca llego a un número que tenga un error que sea aceptable para mí, ¿cierto? Para una cantidad de bits específica. Por eso es que surge este tipo de representación, que nos permite, por ejemplo, representar números reales, ¿ya? Eso es lo que se enfoca. Podemos ver que para representar este tipo de números se define una norma, que es la norma IEEE 754, que en 1985 definió el Instituto de Ingenieros, ¿cierto? Y que finalmente nos permite representar estos números con relativa precisión y definiendo un estándar específico, también diciendo cuáles asignaciones o cuáles representaciones iban a designar para algunos números especiales, ya como pueden ser el cero, el infinito y otros números, ¿cierto? Vemos que en realidad se basa bastante en la notación científica, ¿ya? Donde yo puedo desplazar la coma, ¿cierto? Y cambiar el exponente. Aquí se habla un poco más acerca de cómo se implementaban previamente los números reales, ¿cierto? Yo no me voy a detener tanto en este detalle, ustedes lo pueden revisar si así lo quieren en el apunte que está publicado, sino que me voy a centrar directamente en los formatos que utiliza y que define este estándar. Recuerden que un estándar lo que hace es definir cómo se van a hacer las cosas, en base a un acuerdo, generalmente técnico, ¿cierto? Entre los principales participantes de algún tipo de sistema. En este caso sería en la electrónica, la informática, se utilizan bastante estos números y este sistema. ¿Sí? Vemos que los formatos se basan, por ejemplo, en lo que sería la precisión simple, que sería equivalente al float en C++, en C, en Java. Tenemos también la precisión doble, que correspondería al double, también en C, C++, Java, entre otros. Python también los tiene definido de esta manera. ¿Ya? Por eso es algo importante de estudiar. Tenemos también la precisión extendida, que se podría decir que corresponde al long double. Y también existe un cuarto, denominado cuádruple precisión, ¿cierto? Dentro del formato que estamos hablando, que no sería contemplado, por decirlo así, dentro de la norma, pero también se utiliza.
Vemos que para el caso de la precisión simple, vamos a usar 32 bits, que corresponden a 4 bytes. Recuerden que un byte son 8 bits. Para la precisión doble vamos a tener que se usan 64 bits, por tanto son 8 bytes, ¿cierto? Para el caso de la precisión extendida, lo que se usan son 80 o más bits. Y para la precisión cuádruple serían 128, ya que para algunas aplicaciones en específico se utiliza, ya no para todas en realidad, no está implementado en todos los lenguajes, como en todos los sistemas. ¿Qué pasa con estos formatos? Que ustedes pueden ver que en realidad se diferencian aparentemente únicamente por lo que son la cantidad de bits que usan, ¿cierto? En realidad vemos que para los 4 formatos, sin importar el tipo, vamos a tener 3 campos que se van a usar para representar el número. Vamos a tener el bit de signo, que va a ser nuevamente solamente o un 0 o un 1, ¿cierto? Donde vamos a tener, como pueden ver ahora, que va a ser un 0 si es que el número es positivo y un 1 si es que fuera negativo, tal como en el caso de complemento a 2, complemento a 1, ¿cierto? Lo que hemos realizado para números enteros. ¿Ya? 0 positivo, 1 si es que es negativo. En el caso del exponente, nosotros vamos a tener que se va a representar para el caso de precisión simple en 8 bits. Para precisión simple, ¿cierto? Recuerden que ahí estábamos usando 32 bits. Para el caso de precisión doble, vamos a usar 11 bits para el exponente. ¿Y qué pasa con la mantisa? ¿Qué representará? Y en realidad la mantisa corresponde específicamente a, por decirlo así, la magnitud del número. ¿Ya? Vamos a ver después el día miércoles cómo se representa. ¿Ya? ¿Me esperan un momento? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, como les decía, el número que tenemos para la mantisa, en realidad lo que representa ese campo sería la magnitud. Nosotros vamos a ver el día miércoles cómo vamos a desplazar la coma para poder obtener, ¿cierto?, la mantisa normalizada. Vamos a ver también a qué me refiero con normalizarla, ¿ya? Por mientras me interesa que quede clara esa idea. Vamos a tener que hay estos 4 formatos de representación según lo que define la norma IEEE 754, que permite representar en este caso números reales, ¿cierto? Está implementado en lenguaje de programación, también en sistemas computacionales. Tenemos 3 campos disponibles, el bit de signo, que va a ser 0 si es que es positivo, 1 si es negativo. Se ubica en la primera parte de esta cantidad de bits que vamos a tener nosotros para la representación, y que eso se guarda en memoria. El exponente, ¿cierto? 8 bits para el caso de precisión simple, 11 bits para el caso de precisión doble. Y la restante cantidad de bits, que son en realidad la mayor parte, van a representar el número, por decirlo así, o la magnitud del número, de una manera determinada. ¿Ya? Que también tenemos que tener en cuenta que hay algunas representaciones especiales. Entre ellas, vemos que tenemos la representación del más infinito, del menos infinito, el no da number. Vamos a tener también otros tipos de números que van a ser los que están usando forma normalizada o de normal, de normalizada también le dicen, subnormales también. ¿Ya? Y para eso, vamos a ver acá, qué pasa también con el cero, que el cero también es un número importante. ¿Cómo podemos nosotros identificarlo? En realidad el cero se va a representar de la siguiente manera. Esto aplica al caso de la precisión simple. Vemos que en realidad tanto la mantisa como el exponente van a ser cero, completamente cero. ¿Y qué pasa con el bit de signo? Simplemente va a ser o 0 o 1 representando en este caso, según lo que dice el estándar, un más 0, si es que el bit de signo es 0, o un menos 0, si es que el bit de signo es 1. ¿Ya? O sea, si me hicieron una pregunta, por ejemplo, como típico en las pruebas, ¿cómo puede usted representar o cómo se representa el 0 en coma flotante? En realidad decimos que el exponente y la mantisa son ambos 0, y el bit de signo puede ser cualquiera. Tenemos otros números especiales, ¿cierto? Que sería el siguiente, el infinito. Vamos a tener el más infinito y el menos infinito. Podemos ver que en realidad la mantisa también es 0, tal como en el caso del 0 que vimos recién. Pero lo que se refiere al exponente, vemos que hay una diferencia, ¿cierto? Porque va a estar completamente lleno de unos. ¿Ya? O sea, yo podría diferenciar directamente el más infinito del 0 por el exponente. ¿Ya? Eso sería lo que podríamos decir. Una pregunta clásica sería, ¿qué diferencia existe entre la representación del 0 y del infinito, o de los ceros y los infinitos en coma flotante, según la norma IEEE 754? Ahí ustedes dirían que
En realidad la única diferencia está en el exponente, donde para el caso de los ceros el exponente es 0, y para el caso de los infinitos el exponente va a estar completamente representado con unos. ¿Sí? ¿Cuándo se podría utilizar los infinitos o esta representación? Podríamos decir que cuando alguna de las operaciones que realizamos nos dio, por ejemplo, un overflow, podríamos asignarle, perdón, un infinito. ¿Ya? Casi se me cae el mouse. Y los números que están en forma no normalizada o subnormal. De normal también aparecen en algunos libros un poco más antiguos. Lo que pasa aquí es lo siguiente, que vamos a ver que estos números subnormales se van a representar por un exponente 0 directamente, como pasaba con el 0, ¿cierto? Pero la mantisa va a ser diferente de 0. Y el bit de signo va a poder ser o 0 o 1, indicando si es que es positivo o negativo. Y estos números subnormales van a permitir llenar el vacío de subdesbordamiento o underflow en las proximidades del 0 en la aritmética de coma flotante. Esto puede parecer medio extraño. Para eso vamos a ver el siguiente dibujo, hecho en Paint, donde representa qué pasa con los números, ¿ya? Pensemos que yo tengo acá, esta es una recta numérica donde tengo números que son, en este caso, reales, ¿cierto? Es relativamente continuo, al menos en este espacio. No es perfectamente continuo así, pero vamos a asumir que puedo representar en realidad muchos números positivos y muchos números negativos. Lo que vemos acá sería el mayor positivo, el número más grande de los positivos que yo puedo representar. Y acá tendría el menor de los positivos. Un número increíblemente pequeño, pero aún así va a ser obviamente mayor que 0, ¿cierto? Y van a haber números que no vamos a poder representar según el formato que estemos usando. Ustedes pueden suponer también que según si yo estoy usando formato con doble precisión o con precisión simple, yo voy a poder representar números más grandes, por ejemplo, para el caso de precisión doble, porque voy a tener más bits disponibles, ¿cierto? O números más pequeños, si estoy usando también precisión doble. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que para precisión simple, como uso menos bits, esto es más acotado, este rango que yo puedo representar, a pesar de ser bastante grande, sí. Lo mismo ocurre con el caso de los números negativos. Podemos ver que yo puedo representar el menor negativo, ¿cierto? O el de mayor magnitud de los negativos, si lo queremos ver así, y un mayor negativo, que va a ser un número pequeñito, pero negativo. El más pequeño que puedo representar negativo, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, las representaciones del infinito, y del más infinito y del menos infinito. Acá podríamos decir que este rango en realidad no es más grande, ¿cierto? Podría decir yo que en realidad el infinito está mucho más lejos. Pero vamos a asumir que va a estar por sobre lo que sería el mayor positivo, ¿cierto? Va a ser más o menos, ¿cierto? Ese espacio que tenemos ahí, según la cantidad de bits que usemos, ¿ya? Pero lo importante es dejar claro qué sería lo que viene después de esto, por debajo, en el caso del menor negativo y por encima del mayor positivo. ¿Sí? Nosotros después le podemos asignar o no el valor si queremos. Y algo importante, el 0, ¿cierto? Que ahora tenemos supuestamente un más 0 y un menos 0. No se compliquen con eso, ya es simplemente el estándar lo define porque podría ser casos que en matemática tenga sentido utilizar el más o menos 0, ¿ya? No lo veamos más allá de eso. Sin embargo, hay un espacio acá entre el 0 y el menor positivo. Que claro, este número podría ser, no me acuerdo el número exacto, pensemos que fuera un número por 10 a la menos 30, por decirlo así. Aún así es pequeño, pero hay números más pequeños aún, ¿ya? Y ahí aparecen los números subnormales o denormales, que van a permitir llenar este espacio. Porque supongamos que yo realizo una operación, y esto es importante, y que el resultado me queda por sobre de este número. Ahí yo digo, ya se produjo un overflow, ¿cierto? Tal como ocurría con el caso de realizar operaciones en CA2. O que yo tuviera una operación y que me dé un número muy negativo, más negativo que el que tenemos acá, ¿cierto? Ahí también se produce un overflow, porque me salía el rango. Siempre que yo me salgo del rango, se produce un overflow. Por un rango, por decirlo así, o por acá se produce overflow. Y underflow sería que me cayó por acá, sería un número más pequeño de los que yo puedo representar. ¿Ya? Me salí, pero por debajo. Y ahí nos sirven los números de normales o subnormales. ¿Se entiende la idea? Por favor, escríbame en el chat porque he estado expresando todo lo que pasa con estos números y de repente hay alguna duda mucho antes. ¿Te refieres a lo que se refiere a los denormales? Ya. Los números subnormales o denormales se van a diferenciar con los números que nosotros vamos a ver ya en la próxima clase. Es lo siguiente. Los números que nosotros vamos a trabajar van a ser números que van a tener un exponente que va a ser
o desde 1 hasta un número antes de todos unos, ¿ya? Si nosotros quisiéramos ver el número, de hecho, podemos saber que este número como binario es el 0, y el que teníamos para el caso de lo infinito este es el 255. Si yo lo tomara como un binario sin signo, ¿cierto? Desde 0 hasta 255, ¿cierto? Los números normales o normalizados van a ser números que yo voy a tener exponentes que van a ir desde el 1 hasta el 254. Esos son los que yo voy a poder llamar normalizados. Ahí van a ser números que van a corresponder a lo que tenemos en esta recta, miren. Estos van a ser los números en formato normalizado o en forma normalizada. Todo lo que está en este rango, ¿ya? Sin embargo, si es que yo asigno el número 0 al exponente y después acá la mantisa toma cualquier valor, ese va a ser un número subnormal o denormalizado o de normal. ¿Para qué sirve? En realidad esos números van a ser números pequeños, van a ser todos números, por ejemplo, por debajo del menor positivo, si lo pensamos para el caso de los positivos. Déjenme buscar dónde quedó el apunte. Acá. ¿Sí? Esos números van a caer acá, entre el 0 y el menor positivo representable de forma normalizada. ¿Se entiende un poquito ahora? ¿Ya? Van a ser números que como su exponente es 0 van a ser números pequeños, van a quedar números con, no sé, 10 a la menos 38 como exponente, por decirlo así. ¿Y qué se puede hacer con esos números? En realidad representar magnitudes más pequeñas. Eso es. Yo podría calcular, de hecho, con la expresión que nosotros tenemos para los números, podría calcular el menor positivo. Y puede que el menor positivo, como les digo, me dé, inventando un número, lo voy a inventar simplemente. No lo quiero calcular ahora porque no lo vimos tampoco en el otro paralelo, pero pensemos que fuera, no sé, 5 por, o 1,3 por 10 a la menos 30, por decirlo así. Estos números que están acá no serían representables, ¿cierto? Si yo no tuviera alguna otra manera de representarlo. Y para eso surgen los de normales, porque como el exponente es 0, yo puedo empezar a representar números increíblemente pequeños. Me podría dar, no sé, pues supongamos un 2 por 10 a la menos 40, suponiendo que mi ejemplo era a la menos 30, el mínimo que podía representar. ¿Ya? Para eso me sirven. Para representar números muy, muy pequeños. Aún más pequeños que el mínimo que tengo acá y el que tengo acá. ¿Se entiende ahora un poquito mejor para qué sirven? Ya, muy bien. ¿Sí? Y surge simplemente por eso, porque como fijamos el exponente en 0, que recuerden que finalmente el exponente 0 lo ocupábamos únicamente para el 0 en principio. ¿Ya? Así que ese sería el uso que le damos. O se me perdió el... Y tenemos también otro tipo de números que podemos representar, que serían valores no numéricos, que pueden ser denominados en este caso como not a number. Que, ¿cómo sería identificado? Simplemente el exponente va a ser 1, o completamente 1, ¿cierto? Recuerden que eso correspondía a un 255 si lo queríamos convertir nosotros a binario. Y la mantisa puede ser, en este caso, cualquiera. Basta que sea distinta de 0. Y ahí se le puede asignar diferentes tipos a estos nodes number, ¿cierto? Lo que nosotros queramos. ¿Ya? Pero en principio, la mantisa es distinta de 0 y el exponente es 1. Así se diferencia, por ejemplo, del infinito. Recuerden que el infinito era mantisa 0, exponente completamente con unos. ¿Sí? Y son, como les comentaba, representaciones que han sido totalmente asignadas. O sea, como que nos han dicho, miren, esto va a ser simplemente lo que corresponde al node number. De ahí viene el hecho de que sea un estándar. Un estándar es un acuerdo en el cual dicen, miren, vamos a asignar esta representación a tal número, porque no estamos todos de acuerdo en ello, ¿ya? Es un tanto arbitrario en ese sentido, aunque busca obviamente tener una justificación. ¿Sí? Y bueno, el día de hoy, la verdad es que esto es todo lo que íbamos a ver, por el hecho de que ya los ejercicios los vamos a ver el miércoles, ¿ya? Donde nos queda únicamente empezar a ver cómo nosotros vamos a representar números en coma flotante. Créanme que, de hecho, si me preguntan a mí, es más simple el tipo de ejercicios, cómo lo vamos a ir resolviendo, que la teoría en sí misma, porque la teoría en sí misma viene un estándar y en realidad el estándar son, no sé, unas cuantas cientos de páginas. Es como lo que ocurre muchas veces con los lenguajes de programación, donde se define el estándar del lenguaje y que son cientos de páginas, y al final programar a veces puede ser más directo. ¿Ya? ¿Dudas?
Vamos a terminar un poquito antes de esta clase, pero más que nada por el hecho de que ya estaba todo escrito, ¿cierto? Y dibujado. Y nos quería el miércoles ya empezar a poner en práctica el cómo obtenerlo. Y créanme que vamos a hacer varios ejercicios, así que yo siento que no deberíamos tener inconveniente en que se entienda. Bueno, si no hay dudas, los temas del trabajo. Ah, ya, sí, los temas del trabajo están pendientes. Voy a trabajar en ello ya para dejarlo listo por último hoy día, porque quería tenerlo listo esta semana que pasó, pero me atrasé con otros temas, así que ahora lo voy a dejar listo. Ya recuerden que la entrega oficial sería, según está planificado, por ahí por junio, ¿ya? Así que hoy día lo voy a dejar, ¿ya? ¿Otra duda? Ya, pues nada, que estén muy bien. Ya, entonces le agradezco su participación. Todo este material ustedes saben que va a quedar subido en el aula. De hecho, esto ya está subido en el aula. Lo único que no está subido todavía, que lo voy a subir en un momento, es este apunte, ya que es como con el dibujo en Paint, ¿cierto? Y estos cálculos respecto a coma fija. Ya que recuerden que esto mínimo es una pregunta de prueba, mínimo. Esta parte que tenemos acá. Y si me apuran, como este estilo. Ese estilo, ¿ya? Así que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.